nos fuimos a trabajar a Mexicali, nos fuimos a trabajar Villahermosa, Tabasco, nos fuimos a Mérida, nos fuimos a Veracruz. Tal vez él no sabe y le van a tener que enseñar, pero tiene algo que ustedes no tienen, que es mi confianza. A partir de ahí, pues tuve que aprender a marchas forzadas. No sabía blackjack, no sabía tricker, no sabía caribeño, no sabía craps. Para mí fue muy difícil aprenderlo. Yo terminé la licenciatura en sistemas y jamás la ejercí. Entonces me empecé a dedicar, repito, a esto porque es dinero rápido, es dinero consistente. La persona que me invita a trabajar, pues tenía jugadas caras. A mí me gustaría dar una opinión. Yo creo que Edgar Bustos hace una muy buena labor. Creo que Bustos se ha encargado de picar piedra para tratar de que esto salga del oficio y se vuelva una profesión. Entonces, yo ahí sí le reconozco mucho a Bustos. ¿Por qué? Porque pues fácil no está y lo ha intentado y lo sigue intentando y creo que lo podemos apoyar para que esto crezca. Porque tienes razón, o sea, realmente el trabajar como dealer no solo es tirar cartas o recoger fichas o pagar ese sacrificio que hace uno, ¿no? De no estar en Navidad, de no estar en Años Nuevos, de perderte el cumpleaños de tu hijo, de la cena familiar. Creo que se requiere ciertas características en específico, son de gente, temple mental, o sea, de veras, de repente tener el temple de aguantar un grito, una mentada, es desgastante para uno y esa es la chamba, al final de cuentas. Aguantar las explosiones de efusividad de los clientes, creo que demanda mucho más que el solo tirar carta. Son pros y contras que tiene este trabajo. Puede ser el director de torneos más grande del planeta, puede ser el dealer más reconocido de México, puedes ser el solo fichas más destacado de cualquier casino, pero ¿y luego qué sigue después? ¿Cuál es el ciclo, no? ¿En dónde acaba, dónde da la vuelta la rueda? Tú sabes que yo soy independiente. Mayor parte de mi vida he trabajado de independiente. Generalmente siempre tienes ese nicho de tener jugada privada y en ti está volverte sólido para poder bilear, para que te hablen. ¿Por qué? Porque no puedes solo vivir de eventos. Habrá quien de repente organice un calendario tal vez de 4 o 5 eventos en el año, pero aún así no es redituable. Por mucho que llegues a generar, aún más saliendo al extranjero, no es redituable o no dan los números, ¿no? Para vivir solo de evento. Siempre vas a buscar tener la jugada, porque si no, no alcanza. O sea, vivir de independiente es complicado. ¿Qué es la diferencia de la estabilidad que te genera el casino? Que tal vez pueda ser menor el ingreso, pero la continuidad y la estabilidad es la diferencia. Sí, porque también independiente puede haber veces en las que hoy trabajes y te vaya muy bien y de repente pasen 3 semanas y no hayas generado nada. Y hay parteaguas de la mayoría de los dealers que se dedican a trabajar y también a jugar. Esa es mi opinión. Sí, amigo, la verdad es que dentro de mis planes está irte a visitar ahorita que vaya a Monterrey. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un capítulo más de La Casa del Croupier. El día de hoy tenemos a un invitado muy especial. Es una persona muy reconocida en la trayectoria del mundo de los casinos. Tiene más de 15 años de experiencia como croupier, tanto en la industria del casino como de forma independiente. Él ha tenido la oportunidad de viajar al extranjero y participar en torneos, conociendo un poco más de este ámbito fuera de México. Tenemos como invitado a Omar Lira. Amigo, siempre es un gusto verte. Tenía ya rato que no te veía. Hacía mucho que dejamos de trabajar juntos. Me da mucho gusto que te hayas dado la oportunidad de venir aquí a Nuevo León y poder darte un espacio para esta entrevista. Amigo, yo más que encantado. Me gustaría que nos platicaras tu origen. Fuiste alguien muy estudioso que al final decidió optar por ser un croupier o por trabajar en el casino. ¿Cómo nace esta idea y cómo se desarrolla
esta carrera básicamente en el mundo del casino? Yo estudiaba y trabajaba al mismo tiempo. Yo fui bartender en antros y un día un amigo me invitó a un evento que él tenía en un restaurante que resultó ser un torneo de póker de 5 o 6 mesas. Era muy exclusivo, bueno, era bajo invitación, no era abierto al público, eran solamente amigos. Fue un error, ¿por qué? Porque a final de cuentas mi amigo me invitó para comer, para pasarla un rato en su trabajo y después de ahí irnos a divertir, pero desgraciadamente para ellos la gente los sobrepasó y necesitaron abrir una última mesa de póker y me dijo que le echara la mano. Yo no sabía, nunca había agarrado una baraja. Entonces, Él simplemente dijo, yo necesito personal. es que entregales 2 cartas a tus jugadores, ellos te van a ir guiando, te van a ir diciendo qué hacer. Yo jamás había agarrado una baraja, no sabía. Yo era bartender, te repito, yo preparaba coctelería. Estuvo bien chistoso porque evidentemente al terminar el evento fue de las primeras mesas que se rompieron la mía y ese día gané 3,000 pesos. 3,000 pesos en 2 horas de trabajo. 2 horas de trabajo. 2 horas de trabajo fue rapidísimo, fue muy sencillo. La verdad es que todos los jugadores colaboraron y me echaron la mano para que yo pudiera ayudarles en el desarrollo del juego. A partir de ahí tuve una felicitación por parte del organizador, me dijo que lo había hecho muy bien, que para ser la primera vez me había gustado y que si me interesaba regresar al próximo. A partir de ahí ya no me salí. Me encantó. La verdad es que pues es buen dinero, es dinero que generas rápido, que no requiere mayor habilidad que la matemática y la destreza de las manos. Y a partir de ahí me gustó mucho. Todo esto fue en el ramo independiente, ¿vale? En el ramo independiente me desarrollé muchos años. ¿Por qué? Porque, pues bueno, yo no conocía y las personas que conocía, pues se dedicaban a ello. Y posteriormente empezaron a abrir los casinos con el buen Ricardo. O sea, En el que Cayo. esto, ¿en qué año fue? Más o menos, ¿2007? De más o menos por ahí así 2006 y era intermitente, a lo mejor me invitaban a un evento, de repente pasaba 15 días y no hacían nada, un mes y no hacían nada y me hablaban a otro evento. ¿Y aún seguías estudiando y trabajando de bartender o ya habías dejado? Seguía trabajando y estudiando, pero hubo una ocasión en la cual me invitan a un evento de estos y un jugador me dice, oye, ¿sabes qué? Yo voy a abrir un club en casa y pues lo voy a abrir 4 días a la semana. Inmediatamente dejé el bartender, dejé de los antros y me empecé a dedicar a esto. Yo terminé la licenciatura en sistemas y jamás la ejercí, jamás la ejercí. Entonces me empecé a dedicar, repito, a esto porque es dinero rápido, es dinero consistente. La persona que me invita a trabajar, pues tenía jugadas caras, ¿no? O sea, donde se movía mucho, mucho dinero. De ahí empezaron a crecer como en varias casas o en varias locaciones y pues si eras bueno te invitaban. Entonces de repente estabas en una casa y al otro día estabas en otra. De repente había días en los que se postergaba la jugada y entonces descansabas y podías ir a otra. Entonces fue como que empezar a conocer un mundo diferente. Después de ahí llegan los casinos. Perdón, te interrumpa. ¿Cuánto tiempo durabas en tu jornada de tu jugada privada o del evento? En los torneos que se organizaban podían ser 8 o 10 horas aprox. Pero ya en jugadas, en garitos, como se les conoce, en jugadas, como se les conoce, podrían ser 6 horas a mi récord, bileando, fueron 36 horas seguidas. 3 días seguidos sin dormir. O si había descanso, un relevo, o tú estabas simplemente en la mesa. Mi récord fueron 36 horas sin relevo. Solamente me paraba cada 2 horas, cada 3 horas al baño, a fumar un cigarro, porque en ese momento fumaba, y a darle otra vez. Qué dolor de espalda. Pues la verdad es que terminé esa jugada y dormí casi 3 días, más o menos. Pero pues la remuneración fue más que generosa, entonces fue muy buen deal. Los que se han dedicado a esto encuentran una forma fácil de conseguir dinero y rápida. Pues ha sido de habladas. Oye, ¿sabes qué? Invitar al dealer, hace una de recomendaciones de invita a tal dealer, tráete a tal dealer porque es bueno, es rápido, no se equivoca. También hemos tenido temporadas malas donde pues distracciones, andar platicando con los amigos, generan errores y eso pues a los jugadores no les gusta. Pero a final de cuentas creo que me he mantenido dentro de tantos años y ha sido
pues un crecimiento. Llegan los casinos y decides cambiar. No, es que los casinos cuando llegan, se acaban las jugadas. ¿Por qué? Porque todo mundo se va a los casinos donde es más seguro, donde pues es más legal, ¿no? Donde hay esa cierta tranquilidad. ¿Me explico? Entonces, pues todos los jugadores buscan eso. Al acabarse las jugadas nos quedamos sin trabajo, entonces, pues evidentemente el recurso era irse a los casinos. Yo cuando fui a pedir trabajo, primera vez me dijeron que no, porque pues los encargados querían protegerse de a lo mejor malas mañas que muchos dealers de jugadas tenían, de tratar de llevarse fichas extras, y como no había control, lo que buscaban era protegerse. Entonces, cuando yo me acerco con Ricardo, el Rayo, me dice, ¿sabes qué, viejo? No me lo tomes a mal, pero pues están muy maleados. Yo lo entendí y posteriormente tuve la oportunidad de trabajar con él porque pues nosotros ya teníamos la idea, teníamos un poquito más de experiencia, durábamos más tiempo que los dealers que él había capacitado en su momento y pues el crecimiento de su sala nos orilló a que llegáramos a trabajar con él. O sea que cuando tú le fuiste a pedir trabajo, realmente te dijo, ahorita no puedes entrar porque tú ya tienes experiencia y los de la experiencia en clubs privados son muy maleados. Esa era la creencia. Al final de cuentas, uno no tiene ningún beneficio de robar para la casa. Y si robas para tu persona, en este caso propinas, pues es muy fácil que te identifiquen. Entonces, nunca me han dado ganas de hacerlo, ¿no? Posteriormente, entro a trabajar a los casinos, me da la oportunidad Ricardo, y a partir de ahí me gustó mucho. Me gustó mucho, la verdad es que el mundo del casino se me hace glamour, se me hace fama, todo ese tipo de cosas. Conoces muchísima gente, grande, rica, pobre, de todos lados. Entonces es muy divertido poder convivir con toda la gente. Mencionaste que en los clubs se recomendaba solamente a los buenos dealers. Desde tu percepción, desde tu punto de vista, ¿qué tendría que tener un dealer para recomendarlo? Aparte de la velocidad. Creo que son muchas cosas, pero eso también sirve para los dealers de casino. Tienes que ser hábil, definitivamente. Tienes que saber tratar a la gente. No es sencillo de repente las explosiones de efusividad de los clientes y saberlas manejar. Creo que muchas veces es lo más complicado. ¿Por qué? Porque puede ser el dealer más rápido, puede ser el dealer que no se equivoca, puede ser el dealer más hábil, pero si no sabes manejar de repente los insultos, las explosiones de efusividad, es complicado. Ha habido gente que te grita, te escupe, te avienta cosas. ¿Tuviste alguna situación? Siempre, muchas. Hay jugadores que de repente pierden el control y te avientan cosas en su frustración. ¿Tú alguna vez perdiste el control? No, no que yo recuerde, sí han habido veces en las que pues te quedas con el coraje y con el sentimiento adentro, pero no, a final de cuentas, creo que parte de ser buen dealer es tener ese temple, manejar. Control de sus emociones. Sí. Sí, lo veo mucho en ti. Controlas mucho tus emociones y eso me agrada. Ya sabes en qué momento contestar al cliente, de qué manera, para que él comprenda a lo mejor que si está equivocado en lo que está mencionando, porque a lo mejor hay unos clientes que quieren tomar una regla a su favor que realmente no es la correcta. Cuando una persona tiene argumentos para demostrar que puedes estar equivocado, el chiste creo que está en saberlo hacer. ¿Por qué? Porque mucha gente lo puede tomar como ataque y eso pone a la defensiva a la gente, hasta en una conversación normal. Entonces, me parece que debes de encontrar tu trabajo, en este caso ya como supervisor o como una persona de cargo, debes de encontrar la forma de hacerle ver que tu razón es válida y es correcta, ¿vale? Entonces, lidiar con eso tiene su chiste. Ya que entras en la industria de casino, tú iniciaste básicamente con el área de póker. Al momento de que tú pasas a la industria de casino, ¿te enseñan las mesas de riesgo? ¿A tallar las mesas de riesgo o te quedas en el área de póker con Rayo? Eso estuvo bien chistoso. Pasaron cosas raras. Yo llego en el área de póker y, pues, en este caso ya me hizo favor Ricardo de echarme la mano a darme un cargo por la experiencia, por que ya conocíamos el juego, pero cuando me toca conocer las mesas de riesgo, pues evidentemente yo no tenía ningún conocimiento, no tenía ninguna capacitación
Y estuvo bien chistoso porque Ricardo, cuando me presenta hacia los chicos, hacia los compañeros, me presenta como supervisor de mesas, de contrapartida y de póker. Y evidentemente, pues yo no tenía ni experiencia ni conocimiento, pero le agradezco mucho. Siempre mi honestidad fue la que le hizo saber que conmigo podía contar. Y cuando me presenta dice, tal vez él no sabe y le van a tener que enseñar, pero tiene algo que ustedes no tienen, que es mi confianza. A partir de ahí, pues tuve que aprender a marchas forzadas. No sabía blackjack, no sabía tricker, no sabía caribeño, no sabía craps. Para mí fue muy difícil aprenderlo. Creo que fue el juego más difícil que aprendí. La ruleta es de los juegos complicadones, pero empezamos ahí y te adaptas, vas creciendo. Y también el hambre de querer aprender más juegos y de querer ser como más diverso en todas las áreas, eso me orilló a aprenderlo. Cuéntame, después de ahí, realmente, ¿qué sigue? Posteriormente de ahí me dan el crecimiento en la empresa donde trabajábamos y me dan una sala para mí que solo era póker. Hace muchos años había un lugar que se llamaba el Master Tournament. Éramos casi 50 personas dileando póker ¿Dónde se encontraba? en Interlomas, allá en Ciudad de México. Ok. Era un área dedicada exclusivamente a póker, donde se hacían torneos, donde generalmente siempre se jugaba Texas en su momento. Teníamos 7 mesas aproximadamente, 5 mesas diarias, de 4 de la tarde a 5 de la mañana aproximadamente. Imagino que desde que tienes ahora tú el cargo de llevar esa sala de póker es cuando tú te haces más conocido entre jugadores y dealers. Pues fue todo un proceso, una cosa te lleva a la otra. Primer casino, el Cash, ¿no? De hace muchos años, me dio mucha proyección precisamente por eso, porque éramos un equipo muy sólido, éramos un equipo muy capacitado, que sabíamos reaccionar, todos nos hacíamos ver bien. Al no haber errores en la mesa, al haber pocas situaciones que el supervisor tuviera que solucionar, hacía ver bonita la sala. Y posteriormente, pues eso te crea pues, un poquito de renombre para que digan, oye, mira, ese lugar está bueno y asistan, ¿no? Entonces, la verdad es que fue padre, fue un proceso donde conocí a mucha gente, colaboré con mucha gente. Fernando Reyes para mí es uno de los más grandes responsables de casino. Yo le aprendo mucho a él. Mucha gente. Ernesto Estrada también es otro de ellos que para mí mis respetos. Ricardo El Rayo, porque él, hasta donde yo tengo entendido, fue a Vegas a capacitarse. Entonces, pues nos trajo toda la información que nosotros en su momento no teníamos. Oye, yo recuerdo que una vez me platicaste algo de que tú querías saber más sobre el reglamento o cercarte algo de lo de Texas y tuviste que hablar a Los Ángeles, ¿no? Eso estuvo muy chistoso porque antes de que tuviéramos capacitación como tal, cuando nos dedicábamos a las privadas o a los eventos independientes, pues nadie tenía conocimiento ni capacitación. Entonces, pues tu único recurso tampoco era el internet porque no existía esa facilidad de conseguir información. En algún momento nosotros llegamos a marcar directamente a los poker rooms de allá de Vegas, al Bellagio, al poker room del Bellagio. Ahí tuve la fortuna de conocer a varios dealers y a varios supervisores que nos hacían el favor de, obviamente, decirnos, oye viejo, aclárame esta duda, tenemos esta situación en la mesa, ¿qué se hace? Se prestaban mucho a solucionarnos los problemas. Hubo un dealer en específico, Sean Harris, que es un dealer muy conocido en Estados Unidos, porque dealeó la mesa final de la Serie Mundial de Póker muchos años. Y la verdad es que tuve contacto con él y fue muy agradable que nos diera esa información que nosotros no teníamos en ese momento. O sea, desde el inicio vio tu necesidad y aceptó apoyarte. Pues la verdad es que nos apoyó en todas las dudas. ¿Por qué? Porque nosotros le explicábamos que éramos nuevos, que no había nadie en el ramo que nos diera capacitación y nos empezó a mandar material, nos mandaba los primeros panfletos de reglas. En ese momento PDA no era como lo que es hoy, reconocido que era una ley ahora como se maneja. Y antes, pues, por ejemplo, había
diferentes manuales, diferentes tipos de, cada sala tenía sus propios reglamentos y como que se estandarizaban. Y Sean nos hizo favor de enviarnos información para que nosotros tuviéramos conocimiento. Entonces fue padre, ¿por qué? Porque pues nos hizo tomar esa info que no teníamos en ningún lado. O sea, que tú fuiste traduciendo, digamos, los primeros manuales para apoyar obviamente a tus compañeros y decir, miren, esta decisión es la que podemos tomar si sucede esto. Claro, sí, sí, sí. Y bueno, evidentemente, quien nos pule y quien nos da toda esa técnica es Rayo, es Ricardo. Nos enseña el picheo, nos enseña el chofleo, nos enseña posturas, cómo debes de estar en la mesa y cosas así. Entonces, yo creo que Ricardo es el que se lleva el crédito de eso. Genial. O sea, no me imagino realmente, como dices, no había la facilidad de tener información y uno tiene que picar piedra que es marcando a otro país para apoyarte y traer reglamentos de manuales para el manejo del juego. Y además, lo que se prestaron estas personas, porque pues bien podían decirte, ay, no, pues sabes qué, pues es tu bronca. Pero no, la verdad es que muy, muy agradables, muy, muy padre. Todos ellos se prestaron muchísimo. Entonces, de ahí aprendimos varios, varios, varios. Ya que estamos en el tema extranjero, México se apoyó de muchas escuelas extranjeras. Bueno, yo platicaba con algunos compañeros. Los inicios de los casinos fueron chilenos, venezolanos, colombianos, mucho sudamericano que vino a México a manejar salas cuando aperturaron. ¿Tuviste alguna escuela de algún sudamericano que aportó valor? Como tal, una academia, la verdad es que no, no ninguno me capacitó como tal de que hayas, ya sabes, tenido tu cuadernito y apuntar o clases, no, pero la verdad es que en general varios sudamericanos nos han ayudado mucho, a mí en lo particular, a darnos tips, a darnos ciertos lineamientos. Hay otros que también son celosos de su trabajo y piensan que pues a lo mejor les puedes quitar la chamba o alguna cosa así, pero en su mayoría mucho sudamericano ha sido muy, muy amable y nos ha abierto un poquito de conocimiento. Entonces, ¿qué sucede? De que ya te dan básicamente la sala donde tú ya la manejas. Híjole, pues empezamos a tratar de hacerla crecer. Esa sala era conocida, entonces no requería mucho trabajo, pero pues desgraciadamente nos cierra, nos clausura. Tú sabes que esto de los permisos de casino y de las situaciones legales, hay veces que pues no se prestan o son difíciles. Entonces, desgraciadamente cerraron el casino donde trabajamos y regresamos a trabajar otra vez a las jugadas privadas. Y de ahí te volviste a ser pues, básicamente independiente. En algún momento hubo casinos que sabían o conocían mi persona y me invitaron a colaborar con ellos. Colaboré con Capri, me fui al interior de la República. Que colaboraste con Capri. Sí, sí, trabajé con Capri, con Mazeltov se llama la empresa según yo. Y llegué ahí porque tenían el proyecto de Pójar en el norte de la ciudad, de Ciudad de México, y apoyamos ahí en la creación de ese proyecto. Nos fuimos a trabajar a Mexicali, nos fuimos a trabajar Villahermosa, Tabasco, nos fuimos a Mérida, nos fuimos a Veracruz y anduvimos, ya sabes, abriendo proyectos. Entonces, nos consultaban, les dábamos el insight de cómo nosotros creíamos que era viable que tuvieran operación. En este caso, que pues mi área de expertise pues es el póker. Entonces, pues abríamos esas salas y les dábamos como ese asesoramiento. Mientras nos seguíamos dedicando a lo independiente. O sea, no estabas de manera fija. No, solamente era eventual. Y oye, ¿sabes qué, Omar? Listo que me apoyes en el área de póker. Llegábamos, estudiábamos la zona, el mercado, veíamos a qué podíamos apoyar para dar algún tipo de acomodo de mesas, el layout de cómo se iba a organizar, en la necesidad de fichas, de personal, de capacitación, y de ahí los dejábamos operar ya ellos. Otra manera también de viajar, donde te invitan a, pues básicamente a ir a Mexicali, a Villahermosa, Veracruz. Lo haces también por la experiencia. Sí, claro, a final de cuentas lo que buscas es el crecimiento y dar un poquito de esos temas, pues te ayuda a que te conozcan, pero también a tu crecer y aprender de más gente. ¿Por qué? Porque no se juega igual en el norte del país que en el sur. Hay ciertos como patrones y tendencias. Al final de cuentas, los jugadores tienen como que sus propias formas de jugar el juego
y como no hay un estandarizado, algunos tienen unas reglas, otros manejan otras, es difícil de repente que se adapten a una unificación. Hoy en día ya es completamente diferente, hoy ya nos basamos siempre en una reglamentación, pero antes era complicado. De repente en Tijuana se manejaba y se jugaba de una forma, y vas al centro del país y se jugaba de otra, o de una forma similar, pero con ciertas cosas diferentes. Entonces, cada zona tiene su propia demografía y su propio estándar de juego. ¿Y qué opinas hoy de eso? México es un lugar que crece en el ámbito del póker muy duro, muy grande. La verdad es que hay gente que hace un trabajo increíble. Edgar Bustos creo que para mí es una de las personas que es un ícono en el ámbito del póker. Tiene una visión muy definida de lo que quiere hacer y para dónde quiere llegar con el póker. Y la verdad me gusta, le echo muchas ganas. Yo tengo el placer de conocerlo y se me hace una persona muy profesional. Podría decir que son punta de lanza. Y el proyecto que tiene creo que tiene mucho futuro y la verdad es que es importante que crezca. El póker en México, como te menciono, crece y estandarizar procesos y procedimientos va a hacer que, como ya lo han hecho últimamente, otros países, empresas grandes que se dedican al póker, volteen a ver a México porque es una parte que creo que tiene mucho valor. Te interrumpí en el momento que me mencionabas los casinos a los que te invitaron a colaborar Ajá. después de que cerraron el casino por temas legales y te volviste independiente. ¿Qué otros casinos estuviste? Pues estuve, uno que se llama Vegas, uno que se llamaba Joker, trabajé en Bimbola también, sí, ¿Tienes alguna historia? en en todas, hay unas buenas, hay unas malas, hay unas peores, hay unas excelentes, todos y cada una de las cosas que hemos pasado a lo largo de la historia y varios casinos han sido muy padres y han sido muy enriquecedoras. Que nos hayan cerrado el casino, pues ha sido muy triste, que en algún momento hayamos tenido que abandonar el proyecto tal vez de alguna sala porque pues se acabó, porque lo cancelaron o porque, pues son las partes complicadas, pero también otras, por ejemplo, que eh, nos han hecho pues tener como esa palomita, ¿no? De decir, qué padre que lo hice. Por ejemplo, me dieron la oportunidad de trabajar en Podere, en el último evento de LAPT, y eso nos catapultó a podernos ir a Brasil y a Panamá a trabajar de forma internacional. Y les agradezco mucho a todos, a Marcelo, a Arroyo, a Bustos, que en ese momento trabajaba ahí. Gracias a ello pudimos ahora sí que brincar la cerca y ir a trabajar a otros lados. ¿Era algo que ya planeabas hace tiempo el poder viajar? Pues era sueño, ¿no? Era sueño porque pues al final de cuentas uno no tiene los contactos, no tiene los conocidos que me dice, oye, llévame, ¿no? Fernando Bando me dio también algunos insights de cómo hacerle. ¿Quién es Fernando Van? Fernando Bando es un director de torneos de Sudamérica. Ha venido aquí a México, ha dado muchos insights y conocimientos de salas de póker y se volvió un gran amigo mío y él me ha hecho recomendaciones hacia otros lados para que pueda ir a trabajar. La importancia de socializar y básicamente apalancarnos, ¿no? De otras personas que reconocen nuestro trabajo, saben que lo llevamos bien y como lo dijiste en un inicio, algunos pueden tener algo que otros no, que en este caso es la confianza. Yo creo que has ganado la confianza de muchas personas para poder impulsar esta función de dealer, donde cada vez avanzas más, cada vez aprendemos más y nunca sabemos cuándo dejamos de aprender eso porque todo se actualiza. Nunca dejamos de aprender. La verdad es que cuando uno cree que empieza a dominar un aspecto del juego, a lo mejor lo cambian o lo actualizan o lo vuelven diferente y entonces te tienes precisamente que adaptar. Entonces el aprendizaje nunca acaba. Me gustaría que nos platicaran algunas de tus grandes historias, digo, las que a ti te parezcan oportunas compartir. Historias padres, por ejemplo, son la gente que conoces. He tenido el gusto de poder trabajar o de dilearle o de trabajar para gente importante, para gente poderosa, para gente peligrosa. Estuvimos trabajando en una noche y a la semana nos enteramos por las noticias que esa persona que estaba ahí era una persona que acababan de aprender. Era una persona, pues, que andaban malos demás, andaba en malos pasos. Y pues la verdad es que mientras estuvo en la mesa y mientras estuvo trabajando, bueno, mientras nosotros estuvimos trabajando ahí,
La verdad es que jamás nos enteramos. Y la verdad, la persona muy agradable, muy atenta, muy tranquila. Y después te vas dando cuenta que pues resulta ser una persona que la otra cara de la moneda, ¿no? Ese es del electoral. He tenido el gusto de trabajar con artistas, con personas del fútbol, porque pues a todos nos gusta el juego, ¿no? Algunos más, a otros menos, pero a la mayoría nos gusta el juego y el póker pues es una parte que mucha gente encuentra atractiva. Entonces ese es dentro de las partes divertidas, te repito, darle a mucha gente. Eh, Partes tristes, por ejemplo, cuando tuvimos pues la pérdida de jugadores o compañeros de trabajo que pues por situaciones o por acciones ajenas, pues desgraciadamente nos dejaron pues un hueco, jugadores famosos, colaboradores. Uno tiene que aprender a soportar esos golpes. Creo que hay que disfrutar cada momento con las personas que estamos, aprender de lo mejor. Todas son historias, pero ha sido padre. Sí, te digo que es bien bonito, te digo, conocer mucha gente, colaborar con mucha gente. ¿Por qué? Porque cuando los ves crecer o cuando los ves en otro lado, pues te da gusto, te da mira, yo trabajé con él y que te reciban así como el día de hoy, tú, Fernando, me reciben, la verdad es que me da mucho gusto, siento mucho aprecio por ustedes y de verdad les agradezco mucho que me hayan recibido aquí en su casa para echar una platicadita. Como no, eres un gran ícono de hace muchos años, realmente. Es lo que hablaba desde que entrevisté a Fernando. Yo creo que por eso también en su entrevista te hace mención, porque él esperaba que tú aportaras también valor en una entrevista conmigo. Ahora que estoy iniciando en este proyecto, que no solo sea para los trabajadores, sino que sea una historia que contar para nuestras familias que no conocen realmente cómo hemos vivido, cómo empezamos, cómo es nuestra trayectoria, cómo lo que a lo mejor alguien de nuestra familia lo puede ver mal, pueda ver más allá con lo que platicamos y aportamos. Brindar una introducción más que nada a las futuras generaciones que les interese formar parte de un casino que a lo mejor necesite dinero rápido como tú lo formas. No se les hará tan fácil porque tienen que buscar una academia hoy en día. O sea, tal vez pueda ser tan fácil si tienen el contacto que les diga, pues sabes que yo te necesito y yo te enseño. Pues la verdad yo creo que el casino es por sí solo una parte que llama mucho la atención. Llama mucho la atención, ¿por qué? Porque, como te repito, es luz, es glamour, es fiesta, es un mundo aparte. Ahora, las personas que nos dedicamos a esto tiene pros y contras. Generalmente trabajas de noche, las desveladas están bien duras, los horarios son bien complicados a veces, cambias mucho tu estilo de vida. En mi experiencia, por ejemplo, muchos compañeros o excompañeros de otras áreas, no necesariamente es casino, pues las dejas de ver porque ya no compartes los mismos horarios y mientras tú descansas ellos trabajan y cuando tú trabajas ellos descansan. Entonces, empatar eso es a veces complicado. Las relaciones interpersonales, las relaciones sentimentales también son difíciles precisamente por eso, porque no se adaptan y la mayoría pues terminamos solteros, pero pues es precisamente por eso, porque es difícil. La parte padre y la parte divertida, pues es la remuneración, los contactos, este núcleo y esta familia que se forma de todos los que nos dedicamos a esto. Entonces, sí tiene pros, tiene contras, pero cada quien decidirá. Así es. Ese es el mundo en el que vivimos y decidimos estar. Amigo, hoy que te sigues dedicando de manera independiente en el área del póker, tanto eventos privados, ¿en qué momento tú planeas jubilarte de esta función que hacemos como croupier? Una de las cosas que más me gusta en la vida es dilear, tirar cartas. Me gusta la emoción que genera en las personas, ver sus expresiones, eh, imaginarme sus estrategias, tratar de yo dimensionar el por qué hace un movimiento u otro. Entonces, si yo pudiera hacerlo hasta el último día de mi vida, lo haría. Entiendo que a lo mejor en algún momento me va a ser un poco complicado, me va a ser un poco difícil, pero mientras yo pueda hacerlo, la verdad es que lo voy a hacer. Yo siempre lo he dicho, yo prefiero dilear que dirigir y la verdad es que lo digo de veras en serio. ¿Por qué? Porque en una mesa de póker la gente se conoce un poquito más. ¿Por qué? Porque te das cuenta cómo es la persona en realidad en la mesa. Y tú estar del lado donde dirige y donde controla lo que ocurre en una mesa es muy padre. Me gusta mucho. Sí, realmente es amor a la profesión. Sí, si yo pudiera a los 80 años seguir dileando, la verdad es que lo seguiría haciendo. Hablando de la edad de croupier, ¿y planeas
¿O te gustaría brincar a un crucero? Pues digo, a final de cuentas, como te repito, me gusta tanto que si yo pudiera lo haría. Y si todavía hay algún lugarcito donde lo pueda hacer, te prometo que sí, ya sea en un casino, en una casa, en un crucero, en la luna, donde sea. A mí me gusta mucho Dileo. Me da gusto estar aquí contigo, me gustó que hagas este proyecto. ¿Por qué? Porque muestras las tras bambalinas de lo que pasa, no solo en las mesas, sino con los que hacemos que esto funcione. Sí. Sí, entonces, pues se me hace a mí un proyecto muy bonito que tengas esto en mente. Sí, realmente hace hace como 3 años empecé a ver podcasts y de diferentes figuras. Aparte de que me di cuenta que no había ninguno que hablara, sobre nuestra función como croupier, yo siempre fui como bueno para escuchar, y me gusta escuchar a la gente, y me gusta preguntarle, sobre todo, a los compañeros, ¿qué es lo que los orilló a tomar la decisión de ser dealers? O tomar la decisión de entrar aquí en un casino, porque muchos son por error, muchos son por necesidad, muchos no querían y los invitaron y no los obligaron, pero sí los presionaron para que tomaran la decisión de tomar una academia, además de que en aquel entonces no había una remuneración de una academia. Por ejemplo, en la historia que cuenta Fer, él menciona que no tenía un sueldo. No había un sueldo, él tenía Peor que... que los casinos no te pagan esa capacitación. Hay algunos casinos que te ofrecen algún tipo de ayuda, exacto, pero tal como una capacitación. Lo que pasa es que también entendamos que esto no es una carrera. Aquí en México es un oficio. Entonces, a lo mejor en otras partes del mundo tú puedes ir a una escuela y evidentemente certificarte o volverte como un profesionista. Intenté investigar un poco de eso de certificarte como dealer en otros países. Aquí hay escuelas, hay un par de escuelas según yo. Aquí en México sí, que sí, Cerus es una de ellas. ¿Qué validez tiene? Hasta donde yo tengo entendido, Cerus tiene en el país la garantía de conseguirme un trabajo dentro de un casino, pero fuera del país creo que Cerus tiene varios acuerdos sobre donde te validan que eres un dealer profesional, como profesionista. Eso es hasta donde yo tengo entendido. Tal vez esté equivocado, la verdad es que no tengo mucha información. Yo recuerdo que muchos del Beat Bola son capacitados por Cerus, o fueron. Creo que una alianza o algún tipo de acuerdo entre Cerus y varios casinos, donde evidentemente ellos garantizan que las personas que salgan de su escuela pues están capacitados para poder operar, que eso es muy bueno. Repito, creo que Cerus no nada más está aquí en el país, está en varias partes del mundo y te pueden ayudar. Ese certificado sirve para otras partes del mundo. Según recuerdo, creo que estaba como 30,000 pesos. Desconozco los costos, la verdad es que no sé exactamente, pero según yo sé, sí, es a nivel mundial la certificación de servicio. Hasta donde yo tengo entendido, en Las Vegas hay una licenciatura, pero sí creo que existe como carrera. No sé si sea técnica o no, pero creo que existe como carrera. ¿Cuál sería mi sueño a futuro sobre el póker? Yo creo que sería dilear en todas partes del mundo. Corea, mi sueño sería dilear la Tritón, por ejemplo, o supervisar la Tritón, Y me encantaría. a lo mejor brincar el charco y tal vez hacerlo en Europa, porque ahorita, pues bueno, ya tuvimos el gusto de hacerlo a nivel Latinoamérica, Brasil, Costa Rica, Panamá, pero ahora hacerlo del otro lado estaría tal vez muy padre. Pero ese sería tu sueño. Sí, sí, o sea, dilear en los mayores lugares donde se pueda. A lo mejor tal vez, no sé, WSOP en Las Vegas. Estaría WC. Yo he aplicado un par de veces, pero pues no hemos tenido suerte todavía. ¿Cómo se aplica? Existe una convocatoria del grupo Caesars Palace, lanza una convocatoria donde aplicas para el puesto de dealer de ese evento. ¿Cómo se publica? ¿Dónde se ve? En la guía de trabajos del Caesars Palace, ahí, a los que quieran saber.
Yo dije, tienes que tener el contacto directo de No, me da no, ellos hacen una convocatoria. La verdad es que yo me quedaba en los primeros niveles del registro, donde pues evidentemente tú mandas lo que has hecho, tienes conocimiento del juego, pero exactamente como papelería de qué es lo que se necesita, desconozco. Tuviste una época donde fuiste jugador nada más. En algún momento las jugadas se acabaron o pues estaban ocupadas por compañeros o amigos que ocupaban esas plazas y pues no teníamos a lo mejor una oferta de ingresos y recurrimos al juego. Nos sentamos a jugar en las mesas. Era más pérdida que ganancia, pero era divertido. Y mientras, pues tú sabes que jugando, pues que generar a lo mejor ese tiempo que necesitas es flotar para poder establecerte en algún lado. Desde tu experiencia, ¿dónde prefieres estar? ¿En un casino o trabajar de manera independiente? ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de acuerdo a tu experiencia y desde tu punto de vista? Mi opinión es la siguiente. La parte independiente es muy atractiva, es muy remunerada, pero pues evidentemente no tienes estabilidad, no tienes esa seguridad de que sea de un día para otro. A lo mejor dileas hoy y ganas muy bien hoy y a lo mejor se acaba y ya no vuelves a generar y tendrías que buscar otra jugada u otro lugar independiente. Y esa estabilidad a muchos nos genera incertidumbre y no nos gusta. Evidentemente hay lugares que permanecen, que son recurrentes o regulares, y mientras estás en un lugar así, pues lo aprovechas y la verdad es que lo disfrutas. Pero la tranquilidad que te da operar en un casino, la seguridad de tener un empleo, un contrato, y pues a muchos nos llama la atención por esa seguridad, por esa tranquilidad que a los que tenemos familia, pues evidentemente nos crea tranquilidad. Entonces, a lo mejor cuando eres chavo, cuando eres pues más soltero, no sé, pues puedes andar como que flotando en varios lados, pero cuando ya tienes familia, cuando ya eres responsable o tienes responsabilidades, es un poco más complicado. Entonces el casino te brinda esa estabilidad. Sí, para ser independiente tendrías que tener algo muy seguro, muy fijo, para decir, no, pues yo con mi independencia estoy bien porque es fijo, solamente soy yo y me va bien. Y a lo mejor en un mes no tengo nada y no pasa nada porque pues, solo veo por mí y buscaré a lo mejor en algún otro lado. Pero cuando ya tienes familia ya es un poco más complicado porque pues evidentemente existen responsabilidades que no puedes eludir. Luego, ¿qué consejo les darías a aquellas personas que tienen la inquietud de conocer el mundo de los casinos? Es un mundo muy bonito. Creo que la curiosidad siempre va a ser de qué pasa allá adentro. Es un mundo de mucha magia. Creo que tienes que tener carácter, temple, honestidad, disciplina. ¿Por qué? Porque requiere sí muchos factores, pero da muchas gratificaciones. Entonces, es un mundo muy bonito que te envuelve y que te llama mucho la atención. Pero si yo te pudiera dar un consejo, sería capacítate y está muy seguro de lo que quieres hacer. ¿Por qué? Porque eso te va a hacer crecer. Yo creo que eso sería lo que yo podría sugerir. Digo, ¿qué consejo les darías a los dealers nuevos para crecer en el póker? Yo creo que el primer y único consejo que les podría dar es nunca perder la atención de la mesa. Siempre saber qué es lo que está pasando, porque recordemos que nosotros somos los responsables de lo que ocurre y somos responsables de ver que todo ocurra de forma justa, de forma segura y sin ningún tipo de ventaja. Me gustaría que, si algún consejo puedo dar, que siempre estemos atentos en la mesa. Mejor amigos, no pierdan la atención en la mesa.